Solo mencionando el nombre de Jesús, hay diferencia, hay un cambio. ¿Saben? La sociedad moderna están removiendo el nombre de Jesús en muchas iglesias. Están removiendo la sangre. Están removiendo la sanidad. Están removiendo muchas cosas que el Evangelio nos dice. Pero la gente que cree y dice que en el nombre de Jesús hay diferencia, nos seguimos levantando. La Biblia nos dice que Dios nos ha dado un nombre que está arriba de cualquier otro nombre. Así que yo creo que la gente pierde la esperanza por un reporte del doctor, pero cuando tú crees en Jesús, ese reporte no dice nada. Entonces la gente pierde la esperanza cuando pierde su trabajo, pero el nombre de Jesús es más grande que cualquier pobreza. Solo lo que tenemos que hacer es mencionar el nombre de Jesús y todo es posible. Entonces, en la Biblia nos dice que había alguien ciego y solamente habló al nombre de Jesús y Jesús lo salvó. No solamente es decirlo, sino es como lo dices. Cuando tú lo dices en fe y dices, yo necesito un toque del Maestro, de Jesús. Entonces, cuando tú solamente dices el nombre, no dice nada, pero tienes que venir un momento donde necesites con todo tu corazón para hacer una transformación. ¿Saben? Yo estuve en ese tiempo en mi vida. Estaba desesperado que necesitaba que Jesús me limpiara. Yo no creía en Él, pero Él creía en mí. Yo no quería nada que ver con Jesús en esos tiempos, pero Él quería todo conmigo. Y el día que yo entré a la iglesia, una iglesia que no era como cualquier otra iglesia en la cual había entrado. Yo había criado como católico y es todo lo que sabía. Pero cuando entré y sentí el espíritu y miré alrededor, miré cosas locas, ¿no? Brincando, haciendo cosas. Dije, wow, ¿saben? Si hay un Dios, estas personas han de tenerlo. Y me senté en silencio y dije, Señor, si tú eres real, enséñame. Y saben, aquí 40 años después y me sigue mostrando. Así que tú estás en una posición donde te quieres preguntar o estás dudando la realidad de Dios, estás cuestionando la religión de tu religión versus versus la presencia de Jesús. Tienes que pensarlo. Porque la religión no te salva, pero Jesús sí te salva, ¿ok? ¿Estás listo para la palabra? Esta es la semana 70 y tengo varias preguntas para hacerte. Si tú o alguien has conectado, has sido afectado, has sido impulsado por lo que tú tienes, si has hecho algo que transforme la palabra, transforme una persona con tu comportamiento, o le has dado ese ánimo a alguien, no como por lo que dices, sino por como tú eres, ¿sabes? Muchas de las veces, lo entendemos mal porque creemos que es por lo que decimos, pero no, es como vivimos, es la forma de animar a otras personas. Tu estilo de vida anima a otras personas. Entonces no es lo que tú dices, sino lo que tú haces. ¿Has estado inspirando a alguien esta semana pasada? ¿Te has puesto más perspectiva en relación a lo que Dios te muestra? Pero ¿cuántas personas de nosotros no nos damos cuenta de la presencia del Señor? Simplemente nos damos cuenta solamente del estrés. A lo mejor solamente soy yo. Entonces muchas de las veces solamente acumulamos el estrés que está alrededor de nosotros. Una vez que entré por la puerta, tú estás alerta de todo lo que sucede alrededor. Estás alerta a los problemas, a las situaciones, pero no estás alerta a la presencia del Señor. Su presencia puede ser tan fuerte que tu cuerpo físico no puede soportarlo. ¿Saben? Todos queremos estar en ese lugar. Y queremos que cuando estamos en ese lugar, creemos que solamente vamos a correr y disfrutarlo, pero no. Recuerdo una vez estar orando en las Filipinas y entrar al cuarto de oración. El momento que me arrodillé, el Espíritu Santo vino a mí y era tan fuerte y sentía tan fuerte, pero me tuve que salir porque yo me sentía tan sucio y me senté afuera de la puerta y dije, Señor, no puedo estar en tu presencia
por cómo estoy. No tenía miedo, pero estaba honrando por todas las cosas buenas, toda la hermosura de Dios, toda la santidad. Y no podía participar en la presencia del Señor cara a cara porque me sentía sucio. Y me tuve que salir para disfrutarla a la distancia. Pero ¿cuántas veces no somos arrogantes y te vas de enfrente diciendo, voy a disfrutarlo? Muchas de las veces un cristiano ineficiente quieren que solamente le ayuden a él a transformar su carácter. Esto lo he dicho muchas veces. Es increíble cuántos cristianos vienen y se enojan con el predicador o con el sermón. No sé tú, pero desde el día 1 he venido a la iglesia por 2 razones. Una es para conocerlo y la segunda es para convertirme en una mejor persona. Entonces, ¿por qué te enojas cuando la verdad es hablada? Cuando te la está mostrando cómo ser como Dios, cómo seguirlo a Dios y ser una mejor persona. Todos queremos ser unas mejores personas, no importa cuán grande o joven seas. ¿Saben? En cuanto más grandes somos, más queremos, más tendríamos que desear ser una mejor persona. Pero seamos realistas. Si tienes 70 años, 80, 90, ¿cuántas malas actitudes les has dado a tus hijos, a tus nietos? ¿Cuántas cosas en el cuántos caminos te han llevado al camino incorrecto? No es tiempo de que te pares y digas, Dios mío, yo creo que es tiempo que me corrijas y me des una nueva dirección para que yo pueda arreglar todo lo que he hecho mal o he dañado. No estoy diciendo que tienen que hacer algo con los demás. No, es tú mismo. ¿Por qué? Tengo que arreglar lo que yo he hecho mal y no puedo arreglar lo que he hecho mal si Dios no me guía. Entonces les digo esto, no te enojes con el mensajero cuando a ti no te gusta el mensaje. Mírate en el espejo y dite a ti mismo, tú necesitas ser honesto contigo mismo. Y si eres joven y no estás pensando eso, bueno, tienes que darte cuenta cuán mal te has hecho cuando crezcas. Entonces es importante que lo hagas. O cuántos niños han dicho, no, yo no voy a hacer nada cuando crezca y yo no voy a ser como mis papás. ¿Cuántas personas nos damos cuenta que hicimos lo que hicieron nuestros padres y todavía peor? Entonces hemos hecho cosas muy malas y venimos a la casa de Dios a convertirnos en mejores cristianos, a un mejor papá, a una mejor mamá, a un mejor esposo, a una mejor persona. Punto. Y empieza con algo que se llama aplicarte. La afirmación no te ayuda si no la aplicas. Pero el Espíritu Santo te permite que nos estiremos y que cambiemos nuestra conducta para que podamos impactar la vida de otras personas. Tú no tienes que tratar de impactar a las personas cuando estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que Dios quiere cambiar de ti? O dime, ¿o qué no quiere cambiar? ¿O yo quiero cambiar o no quiero cambiar? Entonces, las personas tenemos pensamientos negativos. Queremos cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra molestia. Queremos hacer muchas cosas, pero son cosas negativas. Pero de acuerdo a Dios, Él quiere cosas positivas para nosotros, porque Él te guía y te dirige por cosas correctas para que lo negativo se vaya. ¿Qué pasa cuando te enfocas a lo negativo? Te haces más negativo. Entonces, si te enfocas en las cosas malas, no vas a cambiar. Pero si te enfocas en Dios, las cosas negativas se van a ir. ¿Saben? Yo no tengo que enfocar en cosas que odio. No importa que odie a alguien. No tengo que enfocarme en mi enojo para no ser enojón. No levante las manos, pero ¿cuántas personas han querido cambiar su ira queriendo hacer cosas felices? Pero a veces te conviertes más infeliz porque te enfocas en las cosas incorrectas. Solo el poder del Espíritu Santo puede ayudarte a cambiar tu carácter, y eso es una promesa de Dios en 2 Corintios. Dice, si una persona está en Cristo, toda criatura es esa nueva criatura y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Es una experiencia ser lleno del Espíritu Santo. Sabes, muchas de las veces cosas que piensas, pero Dios te quiere llenar y tú eres una nueva criatura y hazlo con mi poder. ¿Y cómo crees que se ve esa persona? Vamos a Gálatas capítulo 5. Muchas de las personas que tienen las formas o quieren cambiar
su carácter, a veces nos asustan, nos intimidamos. Por eso es muy difícil hacer el cambio o seguir el Espíritu Santo, porque no estamos cómodos con los cambios que nos pide que hagamos. Y no podemos ser efectivos en la vida si no podemos cambiar nuestro carácter. No lo transgiverses. Él no está cambiando tu carácter. Tú eres quien está cambiando tu carácter. Él tomas lo que Él te da y tú lo desarrollas en ti y desarrollas un carácter de ti. Pero si tú no cambias, nada cambia. Vamos a leer. Empieza en el verso 22, Gálatas 5:22. En cambio, lo que el Espíritu produce, todo lo que Él produce es... ¿Saben? ¿Escucharon esta parte? El Espíritu produce cuando tú lo tienes adentro de ti. El Espíritu Santo que tienes dentro de ti. Estos son el resultado de su trabajo, a menos que tú te resistas. Y no nos podemos resistir, pero nos resistimos. El Espíritu Santo alguna vez ha trabajado contigo para que perdones a alguien, pero no puedes dejarlo ir. Eso es una resistencia. Eso no es un carácter nuevo. Si hay algo que yo pueda apuntarme a mí mismo y yo puedo decir yo soy salvo, soy cambiado, eso quiere decir que yo puedo perdonar, porque yo creo en Jesús. Pero si tú crees en lo contrario, como justicia o revancha, pero ya no creo en estarme vengando. Entonces ya la venganza está en el Señor, no en mí. Y yo no tomo gloria en que Él tiene la venganza en mí. Yo oro por las personas que están desacuerdo conmigo, pero el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo nos llenan y nos dicen que una es el amor. Nosotros sabemos que es la lujuria, pero a veces no sabemos qué es el amor. El amor da miedo y nos lleva a hacer cosas extra. ¿Saben? Cuando yo estaba joven, tenía un oficial que me estaba siguiendo, en este caso porque estaba en probations, pero no podía tener acceso a muchas cosas cuando estaba creciendo. ¿Por qué? Este oficial me estaba mostrando amor, pero en mi mente yo estaba pervertido. Decía, no, este señor debe ser homosexual, de seguro quiere hacerme algo, pero eso no va a suceder. Estaba muy intimidado, que lo alejé. ¿Saben? El camino que yo tomé era el incorrecto. Y a lo mejor no hubiera sido ese camino si yo hubiera dicho, ok, me está mostrando una forma distinta de vivir. ¿Por qué? Y no me ven así porque yo sé que muchos de nosotros hemos tomado decisiones malas desde pequeño. ¿Por qué? Porque el amor nos asusta. ¿Por qué? Porque dices, ¿qué es lo que realmente quieres cuando alguien te está mostrando amor? Te pones a la defensiva. Si tú no siquiera me conoces y me dices que me amas, ¿saben? Una vez leí un libro cuando fui salvo que se llama El regalo más grande de todos y está basado en 1 Corintios 13. Yo no sabía que era un libro cristiano, pero me dijeron, disfrútalo. Yo no lo entendía porque el amor es formado. No fue formado en mí. Y muchas de las veces el amor es algo foráneo para ustedes. Déjate lo muestro. La Biblia nos dice que el amor es tierno. ¿Cuántas relaciones has tenido tú que has tenido tiernas? El amor no demanda las cosas en su propio camino. ¿Cuántas cosas has demandado tú que las cosas se hagan como tú quieres? El amor no es celoso, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en relaciones donde no has sido celoso o has sido muy celoso? Yo he visto cómo ves a esa persona y tú solamente estás viendo en esa dirección, pero hay un sentimiento de celos. También no odia. El amor no odia. Realmente no sabemos amar. El amor sufre. ¿Cuántos de nosotros has hecho algo simplemente hiciste algo y esa persona te hizo a un lado y en ese momento te sientes mal y dices, ¿dónde está ese sufrimiento, no? Pero el amor es amor. El amor es lindo. ¿Cuántas personas no has estado en una relación con una persona que es linda contigo? Hemos estado a veces con 3 días y ya te sientes mal. Cuando ya estás casado por 3 días, a veces ya te sientes a la defensiva con tu esposa. ¿Te gusta o no? Yo estoy hablando de cosas que eso es verdad porque no entendemos el amor. Pero aún así decimos esa palabra tan normal como si realmente fuera algo para nosotros.
pero lo tenemos mal. ¿Por qué? ¿Quieres saber qué es el amor? Dicen que Dios es amor. No vas a encontrar un amor verdadero o vas a encontrar la realidad del amor. Ni siquiera vas a saber cómo recibir o dar amor hasta que tú entiendas quién es Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Jesús es amor. Alegría. Sabemos que es felicidad. Tú ganas la lotería y eres feliz. Si te encuentras $20, eres feliz. Si te encuentras $20 tirados, eres feliz. Pero no sabemos qué realmente es felicidad. ¿Saben? La felicidad va más allá cuando estás en depresión o tristeza. Pero no sabemos qué es alegría. A menos que tú estés drogado o tomado. Y ahí en ese momento nada nos molesta. Pero cuando tú encuentras una alegría verdadera, nada te molesta. Y tienes una actitud que dices, bueno, esto va a pasar. Y vas a decir, no voy a permitir que estas circunstancias o las personas que están a mi alrededor me afecten y pierda yo mi alegría. La alegría, la verdadera alegría te va a ayudar en las pruebas y las tribulaciones de la vida para que puedas superarlas. Y la Biblia nos dice que Jesús sufrió todo eso y fue suficientemente fuerte porque tenía alegría en el Señor y pudo soportarlo y como también la iglesia anteriormente pudo ser posible enfrentar todo eso por la alegría que tenía dentro. Entonces, ¿por qué nosotros estamos infelices? Porque no tenemos alegría verdadera. La felicidad es algo que tú puedes comprar. La felicidad es algo que tú puedes consumir. Puedes, no sé, una cajita feliz. ¿Sabes? No estoy hablando de McDonald's. Puedes ir a un lugar y puedes tener un buen pedazo de carne, o puedes tener cosas donde tú estás comprando una felicidad. Cristianos que van a comer a cierto restaurante y hablan de todo lo malo porque empiezan a comparar las cosas buenas de otros restaurantes, la felicidad de otros restaurantes, y comparan con esta felicidad de esta que están comprando. Entonces, cuando tú estás en una alegría verdadera, entonces sigues al Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando esa alegría te toca, te va a llevar a que todo lo puedas superar. La alegría es lo que me pasa a mí. Cuando yo tomo la mano de Dios, Él me hizo libre y me dio alegría y me transformó. Y yo tengo la alegría. Una alegría que no se puede ni expresar. No la puedo explicar. ¿Por qué tengo alegría? Porque yo conozco que este mundo no tiene nada contra mí. Porque no hay nada que tú puedas hacer para que puedas detener lo que Dios tiene para mí. Porque tú no puedes detener a Jesús. Tú no puedes detener a Dios y punto. Y yo creo en ellos. Y lo que Dios me ha dado a mí, tú no me lo puedes robar. Y yo por eso tengo esa alegría. Y está asegurada en mí. Pero ¿cómo sabes tú eso? Porque yo tengo tesoros en el paraíso, donde los ladrones no pueden llevársela y no se pudre y no se puede corromper. Esa alegría, una alegría que no se pueden explicar. ¿Saben? Estas son las características que deben estar en ustedes y las personas vean en ti, personas quieran de ti. Una de las cosas que me llevan al reino es porque trabajé un hombre joven que estaba en la iglesia y tenía algo diferente en él. No era como el resto de nosotros. Y esa persona, en nuestro trabajo anterior, eran como 150 y había drogadictos y alcohólicos. Era un lugar donde había mucha fiesta, pero excepto esa persona. Él era el único cristiano en ese lugar y que tenía trabajando. Entonces es lo que pasa así. Entonces él estaba sintiéndose fuerte y venía cada día con una alegría, con un rostro, con una sonrisa, hasta el punto que me irritó. ¿Sabes? Cuando tú no eres feliz, a ti no te gusta que las personas demás sean felices.
Cuando tú eres miserable, tú quieres que las demás personas sean miserables. Esa persona venía todos los días y yo le asignaba trabajos bien feos. Y le asignaba trabajos que nadie más quería, porque las personas que tenían que hacer el trabajo más difícil, nadie quería hacerlo. Y por ejemplo, esta persona tenía que estar trabajando todo el día metal y era muy sucio, pero yo se lo daba a él y él sonreía y decía, ¿qué sucede con esta persona? ¿Por qué sonríe? Siempre está sonriendo. Nadie quiere hacer ese trabajo. Y aún así, esa persona seguía sonriendo. Entonces voy a encontrar un trabajo más sucio, no importa lo que él tenía que hacer. Él lo hacía con alegría. ¿Saben? Esa alegría estaba en él. Y ¿saben? Después del lonche, yo no asignaba ese trabajo a otra persona. Pero esa persona tenía su alegría. Así cuando regresaba a su trabajo, estaba lleno de alegría. Pero él regresaba con alegría. Sin alegría no vas a tener nada hecho. Entonces la alegría me atrayó hacia esa persona. No estoy diciendo que una atracción mal, no, una atracción como un imán, una atracción donde decía, sabes, donde íbamos a la tienda pero a la vez iba con miedo, ¿no? Y decía, ¿por qué voy? ¿Qué pasa conmigo? Y le decía, hey, mejor llévame de regreso. Pero lo escuchaba. Y era muy sabio. Pues, ¿saben? Nunca había escuchado a una persona tan libre como esa persona. Él no es que fuera a la iglesia, sino que él era la iglesia. Porque no dejamos... El problema ahorita es de que nosotros no mostramos el amor de Cristo. Y esa persona tenía paz. Pero no tenemos paz. Entonces, otra de las cosas es la paz. ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que te hace gritar o perder los estribos y actuar como un loco? Si un conductor enfrente de ti un poquito más lento, que tú cambia todo tu carácter y ese cristiano que tú dices ser cambió solamente porque una persona que está enfrente de ti pregunta por un precio y tú te molestas y te hace brincar a otra línea que aún está más lenta de la que dejaste. Amén. La paz. Realmente no tenemos una paz verdadera. Buscamos paz toda nuestra vida, pero cuando alguien muere, decimos, oh, que descanse en paz. Decimos, ya finalmente llegó. Pero ¿sabes por qué tú no vives en paz? Es una decisión, ¿saben? Algo que el Espíritu Santo me mostró hace mucho tiempo, me hizo libre de los problemas de las personas que me afectaban a mí directamente. ¿Qué hacían ellos o decían? Ya es irrelevante. La preocupación de Dios es como yo respondo y lo que yo digo hacia las cosas que me dicen. Cuando el Espíritu Santo me enseñó eso, me hizo libre, porque yo no sentía que era necesario decirte algo, corregirte, o para que tú supieras quién era yo. Ya eso me era indistinto, ¿saben? En realidad tú no sabes quién soy. Y sabes, porque si tú sabes que realmente me conoces, no estuvieras metiendo conmigo y te fueras a buscar a una persona más fácil. ¿Por qué? Porque la reacción que vas a tener conmigo no es la que estás esperando. Entonces la paz es lo que viene del Señor, ¿saben? ¿Cuántos de nosotros tenemos paciencia? ¿Cuántos puedes esperar puedes esperar a tu esposo o a tu esposa para que salgan adelante? Muchas de las veces te pones enojado, ¿no? Dices, bueno, algún día vamos a llegar ahí, ¿no? Pero todo tu mundo se entorpece. ¿Por qué? Porque tu pareja tiene que hacer otra cosa. O anda buscando en su closet para saber si qué se va a poner. Y termina eligiendo lo que se puso la primera vez. Y esa paciencia se te va. Y no tienes paz. Entonces tú vas y le dices a esa persona. No conozco a nadie que nunca lo haya hecho. Que le digas, vamos, amor. Son las 7 en punto. 7:10, amor. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha hecho eso? 7:20. 7:30.
Y ella me dice, yo sé qué hora es. Y eso ya no lo hago. Elsa me dijo una vez, si es tan importante, solo vete. Y te veo allá. Y yo le dije, ok, bye. Amén. Pero me di cuenta que las cosas importantes es la paciencia. Y me lo tengo que estar recordando. ¿Saben? He tratado de explicar eso a mi nieto. ¿Sabes? Tú tienes que estar en tiempo. Y me decía, yo soy la única persona que vas a tener que estar esperando por algo. Y siempre vas a estar en tiempo. Imagínense, un niño de 7 años. El niño más impaciente que he conocido en mi vida. Decía, papá, ya son las 7 de la mañana. En la mañana. Y le digo, papá, ya son las 7:10. Yo sé que ya son las 7:10. Papá, ya son las 7:20. Y decía, yo ya sé que son las 7:20. Y digo, no, ya cálmate. Vas a estar a la escuela en tiempo. ¿Saben? Les dije, ¿saben? Deja de estar diciendo la hora. ¿Por qué? Y por eso es que mi esposa lo ama. Entonces, no importa, no me digas la hora, porque tú vas a estar llegando a la hora. Amén. Y su carácter es muy típico al nuestro. Y digo, tengo que ayudarlo a cambiar eso antes de que sea adulto, porque si no se va a salir de sus manos. Entonces nos íbamos saliendo de la casa un día y él se volteó y me dijo, ¿sabes? Yo ni siquiera te voy a decir que ya son las 7:25. ¿Saben? Necesito paciencia. Pero, ¿saben? Eso se me resbaló. ¿Saben? Voy a encontrar la forma de decirte las cosas que tengo que decirte porque estoy casi a punto de explotar. Eso es lo que me estaba diciendo un niño de 7 años. ¿Saben? Aún la amabilidad también necesitamos. ¿Saben? No sé tú, pero yo pensaba que la amabilidad era una debilidad. Esta palabra tenía un problema por muchas décadas y lo siento. Y, por ejemplo, la palabra lo siento para mí era debilidad, porque decía, si te hizo sentir mal por ti, mal que no pudiste entenderlo. Pero me tomó el poder del Espíritu Santo para verlo diferente. Entonces, el amor, la amabilidad es fuerza. La bondad es otro. Yo antes creía que teníamos que ser duros siempre y mostrar que somos rudos. Y también otra cosa es fidelidad. Yo tengo que ser fiel conmigo mismo y con la gente que me rodea. Y estas son características que Dios nos quiere promover en nuestra vida para hacer un cambio y que la gente pueda ver y digan, no eres el hombre que yo conocía. ¿Qué te pasó? Humildad, dominio propio. Es muy importante. Veamos si lo tenemos. Pero no ejercitamos el dominio propio. Queremos controlar, queremos tener un control hacia otras personas, pero no tenemos un dominio propio. La única cosa es, yo me puedo cambiar a mí mismo, pero yo no puedo cambiar a nadie más. No importa, aunque sea la vieja escuela, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera puedo cambiar a mis hijos. Lo único que puedo hacer es cambiarme a mí. Pero saben que encontré cuando yo me cambié, impacta a todas las personas que me rodean. Entonces todos se benefician con este control. Contra tales cosas no hay ley. Estas son las cosas que el Espíritu Santo nos quiere desarrollar en nosotros para traer una consistencia a nuestra vida y para promover un cambio, para hacernos efectivos. Sin estas cosas no podemos ser efectivos. Y cuando vengo en mi mente, digo, cada semana tengo que sobremirar todo esto sin permitir que estas cosas, cuando están fuera, no impacten mi vida. Entonces yo tengo que tomarlas propias para que pueda cambiar mi vida. Tengo que ser intencional. Eso significa que tengo que vivir este día con un propósito. Como es monitorear mi espíritu, monitorear mi carácter, porque no me gusta la forma en que mi matrimonio va, no me gusta la forma en que mis hijos van, no me gusta la forma en la que mi trabajo va. Entonces te muestro algo o te comparte algo. Puede ser todas las demás personas todo el tiempo. Es lo que tú crees, pero no es cierto. Tú creías anteriormente que tú creciste, que era el problema de todos los demás, pero me tomó mucho tiempo entender que yo era el problema, no los demás. Y cuando me di cuenta, yo soy el problema, dicen, no, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque vives en negación hasta que tú tengas que ser intencional con tus pensamientos. ¿Cuántos de nosotros
vivimos intencionales con tus pensamientos. Tus pensamientos dicen cosas a otras personas y te sientes no te sientes mal. Entonces tenemos todo pensamiento malo, te tenemos que echar fuera. O mis acciones. Si tú haces algo que no deberías de haber hecho, ¿saben? Las circunstancias de la vida son difíciles y posiblemente se basan en sentimientos y nuestras emociones. En otras palabras, vivimos en cosas que nos están ligados y no pensamos en lo que vamos a hacer o decir cuando alguien nos confronta o cuando estamos en una situación que no nos gusta y solamente respondemos y hacemos las consecuencias después, porque no hay un cambio en nuestro carácter. La Biblia nos hace comprender el estándar que tenemos que estar y nos mide el estándar que tenemos que estar en nuestra vida, y lo creamos o no. No tenemos la Biblia como una regla. Si no lo sigues, va a ser inefectivo. Entonces tus acciones y tus pensamientos van a ser medidos con la palabra de Dios. Cómo te alineas con la palabra de Dios. Y cuando no vivimos intencionalmente, no importa por qué yo me tengo que liberar de mis emociones. Porque mis emociones me habían llegado donde yo quiera, en vez de realmente hacer un cambio que debe de hacer. Entonces vamos a 2 Timoteo 3:16. Toda escritura... ¿Cuánta? Toda escritura. Entonces podemos elegir y mostrar. Entonces cuando la palabra te dice no te enojes y no peques, ¿qué significa? No te dice que seas enojón todo el tiempo. Y que no peques es que no te dejes que tu enojo te ponga en una posición mala. Pero muchas de las veces solamente te vas con un impulso. Entonces cada escritura es parte de la palabra del Señor y nos beneficia. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender. ¿Para qué? Para corregir y educar en una vida de rectitud. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios es buena para dar instrucciones. Luego nos dice, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Entonces, es la forma en la cual pueden vivir. Tienes que vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye a que cambiemos. Entonces, todo hombre puede hacer un cambio y puede hacer un cambio en su vida. Y pueda equiparse para todo buen trabajo. Entonces, ¿qué es la medida de efectividad? La palabra de Dios. Es por eso que el enemigo te ataca tanto para mantenerte alejado de la palabra de Dios. Si tú no puedes ir a dormir, si tú tomas la Biblia, tú vas a dormirte en 16 segundos. Vas a estar despierto toda la noche, pero si en cuanto tomas la iglesia vas a quedar a dormir. ¿Por qué? Porque el enemigo te quiere mantener alejado de la verdadera. Pero entonces cuando viene la palabra de Dios, el enemigo te va a llenar de sueño para que te quedes dormido y no leas la palabra. ¿Saben? Yo antes me quedaba dormido cuando yo leía la palabra, no entendía y me quedaba dormido y me enojaba, me molestaba hasta que me di cuenta. Tiene que haber algo aquí si el enemigo me está queriendo alejado. Entonces me voy a mantener pegado a su palabra hasta que entienda por qué, y me alegro que ello lo haya hecho. Entonces, si usamos la Biblia como nuestra guía en vez de nuestras emociones, si usamos la Biblia como una guía en vez de nuestras emociones, nos va a llevar a un camino de rectitud. ¿Cuántas veces has seguido tus emociones y has terminado en algo catástrofe, en algo malo al final? Porque tus emociones te mienten, pero a lo mejor las tuyas no, pero las mías sí. Y cada vez, si yo sigo mis emociones, me estrello. Pero si sigo la palabra de Dios y me permito usarla como una guía, siempre me guía por cosas que no son difíciles. ¿Por qué? Porque es contraria a lo que mi mente quiere. Es contraria a lo que mi carne quiere, porque mi cuerpo quiere revancha, pero la palabra de Dios me dice, perdona. Mi carne quiere revanchas, quiere venganza, pero mi Biblia me dice que yo tengo que amar
Y cuando tú los amas es como si tú pusieras carbones encendidos en su cabeza. Entonces tienes que seguir la palabra de Dios, no sigue tus emociones. Entonces vamos a Salmos 119. Dice la palabra: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. ¿Qué quiere decir? Su lámpara me va a guiar mis pies, no voy a caer, no voy a estar confundido. ¿Cuántas veces has estado en circunstancias, alguna prueba, una tentación y estás confundido? ¿Por qué? Porque no estás caminando en la luz de su palabra. No estás considerando la palabra de Dios para que te pueda impactar o pueda hacer algo de positivo en ti. Solamente consideras tus emociones. Otra vez, tus emociones te van a llevar a problemas cada vez. En Josué, capítulo 1, nos muestra los valores de su trabajo en seguir la palabra en su camino. ¿Por qué los creyentes no leen o no estudian las palabras? Puedes seguir los manuales de un carro, de las motos, o puedes seguir cualquier cosa. Puedes ir a la casa de alguien y pueden tener manuales para hacer manuales para las armas, carros, pero un manual para vida nunca es abierto. Nuestra Biblia. Saben, tú tienes que aprender por ti mismo. Este es un buen lugar para aprender, pero tú tienes que tomarlo y aprender por ti mismo. Así tú puedes prosperar. Saben, yo nunca voy a depender de otras personas me alimenten. No, pero yo tengo que empezar a alimentarme a mí mismo porque yo siempre quería más. Entonces vamos a leer Josué 1:6. Dice: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él día y de noche, para que hagas siempre lo que te ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Así que todo lo que haces es importante. Entonces todo aquello que tú tienes que hacer es meditar la palabra y considerarla. Y con eso vas a hacer un camino. Cuando meditas y consideras la palabra y vas a hacer todo lo que en ella dice. Pero muchas de las veces perdemos nuestro tiempo trabajando, tiempo extra, haciendo inversiones, tratando de prosperar y eres negligente al seguir lo que dice la palabra. Considera la palabra. Hay cristianos que viven en la palabra y son efectivos en la palabra y en la fe. Y es asombroso. Me odio usar este ejemplo, pero voy a usarlo. ¿Cuántos de nosotros han escuchado a mi sobrino Tommy? Que es gracioso, pero es enojón. Pero es asombroso cuántos cristianos llaman y hay pastores y que hacen bromas. Y trata que hacer que esas personas lo saque de un carácter porque hace que los lleve a un punto donde tienen un comportamiento negativo. Entonces esta persona lleva a otras personas a llegar a un punto donde explotes y dices: wow, yo no tenía hace 20 años que no me comportaba de esta forma. Entonces pastores le decían: hey, te voy a disparar si vienes aquí, te voy a matar si vienes aquí. Y decía esta persona: ¿por qué dicen esto? ¿Por qué el cuerpo de Cristo es ineficiente? ¿Por qué? Porque hay hombres de Dios que son inefectivos, porque responden cosas en verdad desde su propia naturaleza pecaminosa y sus emociones, y no se permiten que sus emociones estén revisadas. En algún momento vas a estar apuntado. Alguien te va a hacer enojar, pero el enojo no es el problema. Cómo reaccionas es el problema. Lo que te hace el enojo a ti es el problema. Entonces, ¿qué lo dice la palabra? Enójate, pero no peques. Entonces, como creyentes tenemos que considerar qué nos influye alrededor de nosotros. Si yo escucho a mi pastor maldiciendo, yo va a ser la última vez que voy a esa iglesia. ¿Por qué? Porque hay algo más que esperas de esa hombre. Entonces dices: disculpa, no puedo venir aquí. Si tú haces esto a un extraño en el teléfono, diciéndole: no tienes que hacer esto o aquello. ¿Quién eres tú
o quién tú estás influenciando positivamente alrededor de ti. No, si no lo puedes hacer entre ti mismo, no puedes cambiar tu propio carácter. Si tú sabes quién les aseguro que no querías nada que ver con esa persona, pero por lo que el Espíritu Santo me ha transformado, es que a muchos de ustedes les agrado. Pero si no fuera por esa transformación, no habría nada entre tú y yo. ¿Saben cuántas personas entienden lo que digo? Necesitamos una transformación de nuestro carácter para que podamos efectivamente guiar a personas al reino de Dios. Llevar una camisa no lo va a hacer. Las escrituras no lo van a hacer. Vamos a 2 Corintios 13, capítulo 5. Necesitamos considerar nuestro comportamiento. Y cómo nuestro comportamiento en nuestros días. ¿Cómo es tu comportamiento cuando te unes con otras personas? ¿Cómo te comportas cuando alguien te dice algo que no te gusta? ¿Te sientes necesariamente que te tienes que defender? Porque yo tengo un rostro de póker. Entonces tú no vas a tratar de determinar qué es lo que yo entendí o sentí en el momento. Tengo que considerar ¿qué es lo que me estás diciendo? Y después de que yo lo considero, voy a hacer una determinación de lo que voy a hacer después de eso. Pero en el momento, la cara de póker está ahí. Entonces, muchos tienen que aprender a tener esa fe, esa cara, para que no expongan esos sentimientos que tienen. Y una actitud que puede sobresaltar de ti. Y tienes que considerar cuáles son los caminos que vas a tomar, y tienes que considerar la situación en la que estás, y puede que esté mal y puedes afectar a otras personas. Y la Biblia nos dice, ¿dónde estuvieras tú? Si hay personas pequeñas, entonces tienes que estar entendiendo cómo vas en situaciones o circunstancias, porque puedes confundir a otras personas en base a su propia creencias, y tienes que considerar tus acciones y cómo interactúas con otras personas y cómo las cosas a nuestro alrededor nos afectan. Nuestro amigo Fred y yo estamos hablando referente a que las personas alrededor de nosotros, cómo nos hablamos unos a otros, cómo van a impactar a otras personas. Si nos ven aquí hablando, aún así aunque estemos trancados y estamos apuntando a la cara de otras personas, va a impactar a un grupo al que esté recibiendo esto. Entonces tenemos que considerar nuestras acciones, nuestra forma de ser cuando estamos con otras personas. La 2 Corintios dice, examínense ustedes mismos. ¿Para qué? Examinen ustedes mismos. Dice sus pastores, hijos, papás. No, ¿qué es lo que dice? Examínense. ¿Quiénes? Examínense ustedes mismos, no examinen a los demás. ¿No a veces es lo último que examinamos? ¿O el comportamiento? ¿Por qué? Porque nosotros nos sabemos lo que queremos, hacemos, y solamente apunta a los demás, y solamente te mueves por tus acciones y no por tus intenciones. Entonces no te puedes juzgar a ti mismo por tus intenciones, y eso es bueno para ti. Entonces, ¿cómo no puedes evaluar a las demás personas con eso? ¿Cómo no puedes evaluar a las otras personas en base a sus intenciones? Dice, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Entonces, todo lo que nos dice es consideren tu comportamiento con otras personas para ver si estás o no estás firme en la fe. Porque si camino sin perdonar, no estoy en la fe. Si camino en venganza, no estoy en la fe. Si camino sin estar en cuidado, no estoy en la fe. Si no te considero a ti, no estoy en la fe. Si no te amo, no estoy en la fe. Entonces me está diciendo que tengo que considerarme a mí mismo para estar seguro que camino en la fe. Entonces eso me dice cuán importante es, y me muestra los frutos propios de esto. ¿Qué es lo que tú usas para examinar tu comportamiento? ¿Lo que sale? ¿El resultado? Entonces Dios en su amor ve tus resultados y no te va a decir cuáles son tus resultados. Entonces vámonos a Agar capítulo 1. ¿Por qué nos examinamos a nosotros mismos? Es asombroso. Dices, bueno, esta es la palabra, es toda la palabra. Es toda la palabra. ¿Has escuchado la palabra de Dios que dice que sus bendiciones y misericordia te va a seguir todos los días de su vida? Pero ¿cuántos cristianos están en destrucción todos los días de su vida?
nada funciona bien para ellos. ¿Han escuchado la palabra que dice, amados, cuando tu alma prospera y amas a los demás? Pero no lo vemos. Yo me pregunto a mí mismo, mis decisiones de niñez, si mi resultado de mi vida no está alineado con la palabra. Yo recuerdo que hace poco dije que la palabra de Dios es una puerta para nosotros para ver si somos o no estamos en la fe. Hace mucho tiempo seguimos la fe, pero no consideramos la palabra para ver si estamos o no estamos en la palabra. Vamos a leer esto y considera tu forma de vivir y si es lo que realmente quiere en relación a lo que dice su palabra. Dice, y todo esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. Le dijo a otra persona si es tiempo para reconstruir el templo. Y el profeta dijo, ¿y acaso para ustedes es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Y entonces el sirviente fue hacia el nombre del Señor, diciéndole, dale lo que es lo doble. Y el profeta le dijo, no hay nada malo en lo que tú dices o haces o lo que quieres como beneficio, pero no es tiempo para beneficiarte. Ahora es tiempo. Si maduras en el Señor, tienes que considerarte a ti mismo porque tú no estás recibiendo lo que el Señor quiere que tengas. Y normalmente es porque tomamos la palabra, pero no la aplicamos. Entonces, lo que dice la palabra del Señor, considera tus caminos y pon tu palabra en lo que viene para ti. Y tienes que considerar tus caminos y ves cómo estás tratando y qué es lo que viene en tu vida. Siembras mucho, estoy dando mucho, pero cosecho poco. Dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja jornal echa su salario en saco roto. Entonces es importante ver esa parte. No importa lo que yo coma, nunca estoy satisfecho. No estoy satisfecho con estos tacos, estos burritos, esas enchiladas, este hot dog. No estoy satisfecho. Siempre estoy buscando algo más grande. El perfecto taco, el burrito perfecto. Siempre estoy buscando lo perfecto y nunca tiene suficiente. No importa cuánta ropa compres, no es suficiente. No importa cuántos carros yo tenga, nunca es suficiente. No importa la posesión que yo tenga, nunca es suficiente. Siempre hay algo que necesito y quiero lo que quiero. Tú comes, pero no tienes suficiente. Tú tomas, pero no tienes, nunca te llenas. Entonces, tú te abrigas, pero no te calientas. Entonces no estás contendiente. Entonces no haces un cambio. Y solamente esa persona que trabaja para sí mismo. Aquí nos dice, el trabajador echa su salario en un saco roto. Y dices, es como esa persona que trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. ¿Y dónde está mi dinero? Porque está roto. Vamos a leer. Dice, yo el Señor Todopoderoso les digo que piensen bien su conducta. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Entonces consideren qué es lo que estás haciendo y qué te prometí y por qué no está funcionando para ti. ¿Por qué trabajas y pones el dinero en bolsas que tienen hoyos? ¿Por qué en el inicio dice? Porque has sido negligente a la casa del Señor. Fuiste negligente a las cosas que te he dicho. Eres negligente al propósito que el Señor tiene para ti. Entonces, nosotros no tenemos lo que queremos. No porque no trabajamos por ello. Y seguimos los principios, pero no consideramos nuestras acciones. ¿Saben? Puede que yo esté dando, pero estoy dando de mala actitud, sin ganas. O si estás dando alegremente, ¿cómo estás dando? ¿Sabes? Un pastor nos dio una historia de alguien que nos dio sus últimos $5. No estoy hablando que den su dinero, no. Pero esta persona, después de esta persona dio sus últimos $5, ¿sabes? Empezó a quejarse de lo último que dio en sus $5. Entonces, y miró a la esquina y había $5 envueltos. Y dijo, gracias Jesús.
Y el Espíritu Santo le dijo, aquí están tus $5 de regreso. Entonces, cuando tú se lo das a Dios, ¿se lo vas a dar con un corazón libre? ¿O se lo estás dando por una compulsión? Por un momento de alegría. Se lo doy porque tengo que dar. No, damos porque Él nos dijo que diéramos y punto. Un dador alegre. Y todo lo que dijo. Todo, consideren sus caminos. Estás viendo esos caminos. Y si ves o no ves los caminos, tienes que considerar los caminos del Señor. No es como que una fórmula mágica, solamente tienes que seguir. ¿Por qué? No se trata de una fórmula mágica. La fórmula es seguir al Señor, leer su palabra, ser diferente, ese caminar. Y cuando tú consideras caminar en Dios, vas a considerar cómo caminas con tu hermano y tu hermana. Porque no puedes tratar a tu hermano o tu hermana mal y esperar que Dios esté contento contigo. No puedes respetar la casa de Dios y esperar que Dios esté contigo. Tienes que considerar los caminos. Vamos a Mateo. Cuando la vida está terminado, es día de paga. Mateo 32:34 dice: raza de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón, de lo que habla. El hombre dice cosas buenas, pero el bien está en él. Y el hombre malo dice cosas malas, por el mal está en él. Por eso que no te gusta o no te juntas con personas, porque no te gusta el cuerpo de Cristo. El hombre bueno que pone sus cosas en el Señor. Entonces el hombre dice cosas buenas, pero que dice él, el hombre malo dice cosas malas por el mal que hay en él. Yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por sus propias palabras serán juzgados y declarado inocente o culpable. Por tus palabras deberes considerar qué es lo que dices. No puedes ponerlo a un lado en base a tus sentimientos. No puedes hacer un lado el carácter de tu hermano cristiano o cristiana y sentarte aquí a un lado de alguien y no tener palabras lindas para alguien, para compartir. Estar sentado a alguien de un cristiano a un lado en la banca y ni siquiera saber nada de esa persona. ¿Por qué? Porque estás muy preocupado en lo que tú dices, en lo que tú haces, no en los demás. Es tiempo que tú consideres no solo tu forma de vivir, sino cómo el Espíritu Santo nos habla unos a otros. Una escritura más, Mateo 7:21-23 nos dice: no todos los que dicen Señor, Señor, dicen no todos los que dicen. Entonces ya viene el tiempo de la paga, que tenemos que pagar. Entonces dicen, no porque vengas a la iglesia, no. Entonces no todos los que dicen Señor, Señor van a conocer en ese momento, en el día del rapto, que van a considerar las palabras o las cosas que hicieron, los van a llevar al paraíso. Pero Jesús les va a decir: vete de aquí, nunca te conocí. Tú hiciste trabajos, pero no hiciste trabajos en amor. Nunca creciste en amor, no creciste en el amor con otros o siendo un ejemplo de lo que mi amor y mi poder pueden ser. Solamente fuiste a la iglesia y todo lo que hiciste fue quejarte. Todo lo que hiciste fue quejarte, chismear, todo decías que difícil era la vida. No fuiste un ejemplo, no viniste solamente venías con tu bolsa de problemas y que decías que tú eres problema, que tus problemas eran más grandes que yo. Tú compartías, pero compartías las cosas malas o erróneas. Pero todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente que los que hacen la voluntad de mi Padre. Dice: aquel día muchos me dirán Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré: nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Entonces, ¿cuántas veces hemos hecho o visto personas, cosas hermosas, grandes, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente lo que busca esas personas que saben guardar silencio? Y yo por eso les digo, por ejemplo, alguien viene con una idea y yo les digo: hey, tranquilos, guarda esa idea para ti.
Mira a la persona que está a un lado de ti o a la otra persona. Mira a las personas que están atrás de ti, enfrente de ti. Uno de ellos buscan el amor de Dios que hay en ti. Muchas de estas personas necesitas que le digas estoy bien. Alguien de ellos necesitan una taza de café. Alguno de ellos necesitan el amor de Dios. Dicen, no, ya mejor ya me voy. Bye, nos vemos la siguiente semana. Y la siguiente semana que dices, hey, tuve toda la semana, ¿y por qué no me llamaste? ¿Por qué no me hablaste? Oh, ¿saben? Empiezan a poner excusas. Y decían, lo iba a hacer, pero estás mintiendo. Ahí lo voy a dejar, porque si no voy a seguir. ¿Saben? Siento algo dentro de mí. Amén. Que nosotros realmente necesitamos sacar el amor de Dios. No solamente hablar de ello, sino mostrarlo al cuerpo de Cristo. Una de las cosas que se ha dicho acerca del El Shaddai es las personas que vienen aquí son muy alegres y es todo lo que dicen hasta ese punto, y toma para siempre que te hagan sentir parte de la iglesia. Aleluya. Es la verdad. Toma para siempre para que ellos te acojan y te sientas parte del cuerpo de Cristo. Es muy típico de muchos lugares, incluso aquí. Es por eso que hay que hablar de eso, porque el enemigo trae división, separación, y las personas se alejan de las bendiciones del Señor. Todos queremos lo mismo, pero ¿sabes por qué no lo tienes? Porque no consideramos a nosotros primero, nuestras acciones, nuestras formas de ser. Alguien me dijo hace mucho tiempo, sí, no te están dando lo que se supone de ser porque tú no lo das. Y un día hice eso y dije, wow, hizo el cambio. El cambio empieza contigo y contigo y contigo, con todos ustedes. Solamente estoy apuntando aleatoriamente, pero todos necesitamos cambiar. El cambio necesita contigo. Entonces vamos a hacer el cambio. Amén. Saben, hay que darle a Dios toda la honra, toda la gloria. Aleluya. Amén.